Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para este su canal. Chicos, hace solo algunas horas el Universal Truck Simulator acaba de ser actualizado a su versión 1.8. ¿Quieres saber todo lo nuevo que trajo esta actualización? Pues fácil compañero, solo necesitas quedarte en este video que enseguida te lo muestro. Pero antes, si eres nuevo por acá, no dejes de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te vayas a perder de ni un solo de mis vídeos. Saludos al final del vídeo compañeros. Amigos, debo ser totalmente sincero con vosotros, lamentablemente pienso que la actualización del videojuego no ha sido la mejor de parte de Dual Carbon. Ya que acabo de probar las nuevas funciones que tenemos disponibles, y verdaderamente solo hay una que realmente cumple con lo que promete. Verdaderamente la versión 1.8 del Universal Truck Simulator, a pesar de que no trajo nada del otro mundo, algunas funciones de lo poco que trajo, están muy mal trabajadas y necesitan ser mejoradas, pero ya. Una de dos: o lo mejoran o de plano las vuelven a retirar. Para que me puedan entender y sepan de qué estoy hablando, vamos a ver las novedades de esta actualización. Primero nos dicen que se trabajó en la optimización del CPU, lamentablemente por el dispositivo que tengo actualmente esta opción se me hace un poco difícil de comprobar, ya que desde antes no presentaba caída de FPS, a menos no en este móvil. Ahora bien amigos, para esto necesito su ayuda, pues quiero que por favor todos se vayan ahí abajo, y comenten si es cierto que el juego está mejor optimizado. Para esto solo tienen que recordar a cuántos FPS les andaba el Universal Truck Simulator antes, y a cuántos FPS les anda ahora después de la actualización. Y sobre todo que tanto se les calienta el móvil. Corran chicos, que los voy a estar leyendo. Más adelante le voy a explicar otra cosa que quiero que hagan para ver si logramos hacer que el videojuego realmente mejore, así que pendientes al video por favor. Bueno, la segunda implementación que trajo el videojuego fue la siguiente, y es la de recuperación a la ciudad más cercana. La idea de esta opción es que si por una u otra razón sufrimos un accidente grave, o nos quedamos varados, antes de llegar a nuestro destino, al momento de pedir una grúa, en vez de llevarnos de regreso a la base inicial como era costumbre, nos llevará a la ciudad más cercana. De esta manera no tendremos que volver a iniciar el viaje desde cero. Para probar esta opción me puse en marcha hacia la ciudad de Pennsburg, y a mitad de camino, ya luego de haber pasado el telesférico, procedí a pedir la grúa. La misma nos da dos opciones a elegir. La primera es que si queremos volver a la empresa, o que si queremos que la grúa nos lleve a la ciudad más cercana, que es lo que vamos a probar en este vídeo. Tenemos dos opciones, pues para esto podemos pagar con $2000, o simplemente ver una publicidad. Como podrán observar, efectivamente me acaba de dejar en la ciudad más cercana, aunque lamentablemente no hay mucha diferencia, ya que en el videojuego las ciudades están tan lejos una de la otra, que realmente no hay muchas diferencias. Pero bueno, en teoría esta opción sí cumple con lo que promete, por lo que aquí le damos el punto bueno a Dual Carbon. Chicos, a continuación vamos a ver la siguiente función agregada por los de Dual Carbon, la que para mí es una verdadera decepción total. Se trata de un nuevo efecto, llamado efecto de rayos de sol. Antes de ver cómo se ve, es bueno recordar que en el videojuego ya teníamos varios efectos agregados, lamentablemente para mí cada uno peor que el anterior. Por ejemplo el efecto bloom, o florecer en español, aunque a muchos de ustedes les gusta este efecto, en lo personal yo creo que se ve horrible, ya que este efecto mete un brillo exagerado bastante molesto para la vista. Sí, quizás por las noches se ve un poquito bien, pero solamente. El segundo efecto, llamado vinete o viñeta en español, pues este efecto no tengo ni idea de qué es lo que hace, ya que activado o desactivado, en realidad no presenta ningún cambio en el videojuego. El tercer efecto chicos, es Depth of Field, o profundidad de campo, en español. Lo único que hace es literalmente empañar todo el fondo del videojuego, excepto el camión, un efecto bastante útil solo para tomar fotografías. Fuera de eso es totalmente inservible. Por lo que esperar que el efecto recién agregado fuera mejor sería como pedirle peras al olmo, ¿cierto?
pues este cuarto y nuevo efecto, en vez de meter al juego unos rayos de sol sumamente reales, como ya tenemos en otros simuladores de peor calidad, lo que hace es agregar una especie de brillo horrible, y bastante irreal. Podemos ver claramente la diferencia en el vídeo de fondo, y lo feo que se ve el videojuego cada que activo esta cosa. No sé a ustedes chicos, pero a mí en lo personal esto me parece sumamente mal realizado. Los rayos de sol bastantes mal hechos, y en la opción de atardecer se ve aún más feo que en la opción de la mañana. Comenten ahí debajo chicos a ustedes qué les pareció este nuevo efecto. Si le gusta o al igual que a mí les parece bastante mal realizado. Comenta ahí debajo que te estaré leyendo hermano. Observen la diferencia de cuando desactivamos esto compañeros. De mi parte pienso que así se ve muchísimo mejor. Por último, los desarrolladores informan que han hecho correcciones de errores. Esto verdaderamente aún no lo pruebo a fondo, pero pude notar que ahora se pueden impactar los animales que tenemos en las vías, siendo esto algo bastante bueno, y que en lo personal me gustó muchísimo. Luego de esto hasta el momento no he presentado ningún error. Chicos, lo que me gustaría pedirle a ustedes es, que todo el que esté presentando un error o bug en el videojuego, me gustaría que vaya a la caja de comentarios, y me comente su error, pero al momento de hacerlo no dejes de escribir desde qué móvil juegas el videojuego, y cuál es la capacidad de memoria RAM de ese dispositivo. Para de esta manera yo poder hacer un reporte detallado, bastante bien elaborado a los de Dual Carbon, a ver si así, nos hacen caso y realmente comienzan a mejorar el videojuego. No sé ustedes, pero yo pienso que de momento el juego no necesita más camiones, mapas o trailers, que se tomen el tiempo que necesiten, para mejorar al 100 la optimización del juego, y que de esta manera los que tengan 2 GB de RAM sí lo puedan usar. Necesitamos que la física del juego sea mejorada, ya que la realidad es que la física del Universal Truck Simulator deja muchísimo que desear, en especial en los camiones americanos. Por el momento no queremos más funciones, ni camiones ni nada, queremos que el juego funcione en gama baja, y queremos una física que realmente valga la pena, y por qué no también unos mejores sonidos para los camiones. ¿Quién me apoya en esta causa chicos? No dejes de comentar. Compañeros, pasemos un segundo a los saludos del día de hoy, y comenzamos saludando al amigo Omar David Araujo Machado, Rafael Martínez Martínez, Brisa Tulovita, M3T Games, Marcos Eduarca, FR Gamers, Stanley Mejibar, Jorge Vilches, El Perrito, Antoni Paul García, Nicolás 37 Alcántara, José Pérez, Nomeus. Compañeros, muchísimas gracias por el apoyo que me brindan en este canal. Su amigo MVP se despide por acá. Les estaré dejando un vídeo que estoy seguro deberías de ver compañero.